sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Alto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más, un viernes más, a este su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Les habla José Luis Alto Laguirre. Bueno, hoy no nos acompaña Daniel Suchar, él diría que es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero bueno, yo en su nombre lo digo, y vamos a celebrar también que hoy es viernes y que obviamente pues podemos celebrarlo, que el cuerpo se ponga contento. Se ponga contento, aunque bueno, todavía tenemos encima de la mesa todos los interrogantes de nuestra vida social. Leemos en la prensa, lo primero que lee uno cuando se levanta para preparar el programa es ¿qué noticias hay?, ¿no? Y a mí siempre me llama la atención esta noticia que leemos hoy en uno de los grandes diarios, en La Nación. Huelga continúa, pero se asoma un acuerdo, dice el gobierno. Parecen dos conceptos contradictorios. Oye, si hay un acuerdo, ¿por qué la huelga continúa? Bueno, hablaremos un poquito de esto. La semana ha dado muchas noticias, entre ellas la emisión de las letras del Tesoro, por supuesto también la radicalización de la huelga cuando pasa de ser huelga a miniterrorismo, y utilizo el término así, entrecomillado, pero sin ningún tipo de ambaje, ¿no? Porque yo creo que los límites entre una huelga más o menos razonable a incordiar y a entrar ya en determinados terrenos ya raya en los principios del terrorismo callejero más vulgar. Y bueno, sigue las negociaciones del paquete fiscal con sus idas y vueltas. Pero bueno, hoy tenemos aquí en nuestra mesa a una persona joven con visión fresca también de la situación, emprendedor, con el que vamos a charlar pues sobre, por supuesto, sobre sus propios proyectos, y vamos a ver también su visión, a incorporar su visión a muchos de los temas que conforman la realidad costarricense del día. Él es Avi Greenspan, es emprendedor, tiene una empresa de importación de línea de baño y además está en el mundo de la hostelería, ¿no?, con un hotel en San Carlos. Pero ahora le vamos a conocer, ha estudiado dirección de empresas en la UCR, ha estado en Holanda haciendo un máster en mercadeo y últimamente en la Universidad Rey Juan Carlos economía. Por lo tanto, bueno, pues una persona joven, con amplia formación. Bienvenido, Avi, a Dinero con Sentido. Muchas gracias, don José Luis, por la invitación. Nada, encantado, Avi, y bueno, pues fenomenal el tenerte aquí. Y como siempre, cuando tenemos un invitado nuevo, que esperamos que esta sea la primera vez, pero no la última, pues nos gusta un poco conocer, ¿no? Conocer a Avi, qué hace, por qué, cómo llega a este mundo también del emprendedurismo, ¿no? ¿Qué es lo que le lleva? Pues, por ejemplo, siempre cuando hablamos con un emprendedor joven, la pregunta es ¿por qué en vez de estar trabajando en un banco, en una gran entidad del Estado o tal, bueno, pues decide emprender, la historia del emprendimiento? Bueno, desde niño siempre he tenido esas ganas y esa visión de lo que es el emprendedurismo. Y bueno, por coyuntura de la vida he emprendido distintos proyectos, empezando con uno en el ámbito de líneas deportivas, importaciones, ante lo cual me fui diversificando otras líneas de productos. Y en los últimos años también he entrado un poquito en el mundo de la hotelería, así que estoy tanto en la parte comercial de productos como en la parte de servicios, que lleva mucha interacción con personas y se venden
y se ofrecen otros tipos de valores. Efectivamente, en definitiva hay una diversificación, ¿no?, de la actividad económica importante, que yo creo que es fundamental también para tener esa libertad financiera que predicamos aquí en nuestro programa de Dinero con Sentido. Y es fundamental el saber, y por eso me quiero detener en esta primera parte en conocer un poco qué atributos crees, Evi, que debe tener un emprendedor para emprender en esta Costa Rica de hoy día. Bueno, el primer atributo que debe tener cualquier emprendedor es la perseverancia, la abnegación. Hay que entender que el emprendedurismo es una actitud y requiere muchísima valentía, requiere mucho esfuerzo, requiere mucha dedicación, porque realmente es una batalla día a día en la cual te enfrentas a competidores y tienes que ser mejor, tienes que ofrecer más. A la vez que también tienes algunos obstáculos por parte de lo que es la parte del Estado, que implica muchísimo desgaste, mucho esfuerzo, y como mencionas, en la coyuntura actual de nuestra economía, particularmente para el mundo empresarial, todo esto tiene unas implicaciones bastante fuertes que debemos considerar. Claro que sí, ya hablaremos de ello. Fíjate que has nombrado dos cosas, ¿no?, como dos retos. Uno, el reto de la competencia, que es, bueno, por así decirlo, una característica del mercado, ¿no? No habría mercado sin competencia, y si no hay competencia no hay mercado. Y por otra parte, los retos del Estado, en el sentido de probablemente, ahora vamos a ver en qué se concreta, las cortapisas o la burocracia, etcétera. ¿Cuáles son, desde esa perspectiva, un poco los retos más importantes y cómo se afrontan, ¿no?, los retos? Empecemos por los retos del mercado, de la competencia. Bueno, los retos del mercado están implícitos en cualquier escenario competitivo, y eso es simplemente entender que hay fuerzas competitivas y que uno tiene que sobresalir, uno tiene que diferenciarse, y hay que hacer el mayor trabajo posible, el mayor esfuerzo para ser superior ante la óptica o la perspectiva del consumidor. O sea, ese es el punto número uno, la satisfacción del consumidor. Uh-huh. Y también considerar que en el entorno hay otras variables que el empresario tiene que tomar en cuenta, a veces un poco ajena a la gestión propia de negocio. Por ejemplo, la coyuntura que mencionamos ahora, todo lo que es el paquete fiscal y todas sus implicaciones, uh-huh, que hay que tomar en cuenta para ver hacia dónde uno se dirige y tomar las precauciones. Las precauciones necesarias, lógicamente, bueno, para ir hacia un sitio o hacia otro, ¿no? Creo que es importante, por ejemplo, esta iniciativa o este emprendedurismo, ¿no?, como en la hostelería. Costa Rica, bueno, uno de sus principales elementos de factores de ingresos, ¿no?, de su PIB es el turismo, y sin duda alguna yo creo que es un país que debe crecer, ¿no?, que debe crecer y desarrollarse mucho más con oferta turística. ¿Cuáles serían los retos de tu perspectiva como hostelero, pues para que realmente esta industria se pueda desarrollar todavía de manera más boyante? Bueno, antes que nada hay que comprender, uno como tico, que tenemos un país extraordinario. Uh-huh. He tenido la oportunidad de conocer bastante bien en muchos otros lugares, y puedo dar fe que en la parte turística Costa Rica tiene características únicas, en el sentido de lo que es el ecoturismo, de lo que es la aventura, de lo que es playas. En todos los ámbitos gozamos de atributos tremendamente importantes para lo que es el mercado turístico. El país ha venido exponiéndose ante el mundo como un paraíso turístico. De hecho, en España, Costa Rica es el país del pura vida, también con lo que ha sido Keylor Navas dándonos a conocer por ahí, pero todo el mundo sabe lo que somos, sabe el paraíso natural que tenemos aquí. Así que ya de por sí somos una joya en la parte turística, que como mencionas tenemos muchos retos, y principalmente los retos van en el sentido de lo costoso que se ha venido convirtiendo el país. Muy bien. Todo esto muy de la mano con un Estado creciente, un Estado que implica mayores costos tanto para el consumidor como para las empresas. Eso nos quita competitividad a nivel mundial, y últimamente las desagradables noticias que hemos
visto de lo que es el tema de la inseguridad en nuestro país. Obviamente cualquier noticia de este tipo genera impacto muy negativo y nos resta competitividad de cara al turista. Así que siento que los principales obstáculos en este momento es la parte de la inseguridad y la parte del costo creciente de todo lo que son servicios y el costo de la vida en nuestro país. Efectivamente. Y no sé, yo me atrevería a incorporar también a estos retos que son menos manejables desde el punto de vista del empresario, ¿no? Pero que es la necesaria mejora de la infraestructura comunicacional, ¿no? En el sentido de que, sin duda alguna, si en nuestro país pudiéramos movernos con mucha mayor facilidad, facilitaría, ¿no? Facilitaría, bueno, pues el turismo, ¿no? Tú vienes ahora mismo, ¿no? Has estado en España y tú sabes que llegar desde Madrid a cualquiera de los núcleos turísticos más importantes, a un Toledo, a un Segovia, es cuestión de una hora, ¿no? Apenas, claro, eso facilita evidentemente también el disfrute y bueno, y como movimiento económico. Claro, sí, en cuanto a infraestructura, vemos empezando que las carreteras no están en condiciones, que ante cualquier incidente en una vía principal se paraliza el turismo hacia cualquier destino, y también en cuanto a la oferta o variedad de posibilidades para desplazarse, o sea, prácticamente el movimiento aquí se da por autopistas, no tenemos medios alternativos, no tenemos infraestructura aeroportuaria suficiente, no tenemos otros medios, por ejemplo trenes, por ejemplo transporte público de nivel, y todo esto nos pone en una posición dificultosa para que ciertos destinos exploten todavía mejor. Bien, yo creo que ahí tenemos unos retos, porque efectivamente yo creo que hay formación, hay con qué, es decir, hay el atractivo, ¿no?, del ecoturismo, del turismo de aventura, paisajístico. Realmente yo creo que Costa Rica tiene un atractivo especial. Y yo siempre he dicho además que merece también un premio, ¿no? Todos los que han ido creando esa imagen de Costa Rica, porque realmente responde en muchos aspectos a la realidad. Decíamos entonces que aquí hay una serie de retos que responden un poco a la industria, pero citabas también, bueno, los retos un poco del Estado como piedra en el camino. ¿Desde qué perspectiva, y visto siempre desde la perspectiva de un empresario, de un joven empresario que está desarrollando varios proyectos de emprendedurismo? Sí, desde la perspectiva empresarial, el emprendedurismo dentro de nuestro país viene siendo cada vez más difícil porque se encuentra hiperregulado, porque los trámites son complicados, porque los costos de emprender son también muy elevados, y también la incertidumbre hacia dónde nos dirigimos presenta una preocupación muy importante para quien quiera meterse al mundo del emprendimiento. Entonces, prácticamente con las condiciones que está presentando nuestro país, le mostramos el camino a la gente que recién se gradúa, a la gente que va entrando al mundo laboral, de que mejor se ingresa al sector público, porque ahí es donde las condiciones son más favorables, donde mejor brilla el sol, y estamos dejando un poco desamparado el sector privado, que es el que realmente genera riqueza en el país. Así que lamentablemente hemos ido mostrando a las nuevas generaciones que la estabilidad, que el bienestar que te otorga el Estado es mayor que te puede ofrecer la empresa privada, sin tomar en cuenta o desconociendo que realmente los frutos de los cuales dispone el sector público son generados con mucho esfuerzo desde el ámbito privado. Así que ese cambio en la mentalidad es algo muy importante para ir llevando el país hacia donde queremos todos. Sí, debate importante que ahora abordaremos también en nuestra segunda parte, que está a la base también de muchos de los conflictos que vivimos hoy en Costa Rica y que vivimos en el mundo, en cierto modo, ¿no? Pero centrándonos en Costa Rica, pues yo creo que este es un debate fundamental, ¿no? En qué medida el Estado, el aparato del Estado, no el gobierno, porque esto es indistintamente incluso de un gobierno o de otro, aunque obviamente tienen su protagonismo, pero en qué medida pues el aparato del Estado favorece o entorpece el desarrollo del emprendedor y en definitiva yo diría de la economía, porque tenemos que hablar en sentido mucho más amplio, dado que el mundo no se acaba en los emprendedores, aunque son una fuerza fundamental en este mundo. Pero con esto llegamos al final de nuestro primer segmento, así que amigas, amigos, radioescuchas, no se vayan, nos gusta que estén con nosotros, volvemos en 1 minuto y medio. Dinero con sentido, un programa
lograr su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Alto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Chivísimo, mami. Una señora llegó a enseñarnos cómo ahorrar agua y luz en la casa. ¿De verdad? Contame más. Por ejemplo, que todas las mañanas nuestra ducha tarde lo mismo que nuestra canción favorita. Así no tardamos más de lo necesario y así ahorramos agua. En Fundación Neotrópica, educamos a las futuras generaciones para que se conviertan en guardianes del medio ambiente. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Visita nuestra web, neotrópica.org. Esa es una ambulancia. Allí va alguien que necesita ayuda urgente. Puede ser un adulto mayor. Pero al Hospital Nacional Geriátrico, ¿quién lo ayuda? Cada año el Hospital Nacional Geriátrico necesita recursos para mejorar infraestructura, atención y equipos. Es una institución que, al igual que las personas, necesita ayuda. Hágalo hoy. En el futuro podría ser usted el que necesite de ella. Infórmese ingresando al sitio web www.apronaje.or.cr o llame al 2257-5062. Colaboración de esta emisora, asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí estamos con ustedes en este viernes compartiendo con Avi Greenspan, que como hemos dicho, emprendedor, con una sólida formación económica, pues viendo desde su óptica, ¿no?, cuáles son los retos que tiene que el emprendedor, un emprendedor joven con ilusiones, y cuáles son, de momento, pues las trancas, las piedras en el camino, por una parte, pues obviamente desde la óptica del mercado, del entorno, y estábamos viendo también del Estado. Vamos a ponernos en la otra situación, Avi, si te parece. Antes quiero recordar a todos que no se nos olvide que nos pueden seguir a través de Facebook Live de Radio Centro, la radio completa, y del Facebook también de José Luis Alto Laguirre. Así que si en este momento no nos pueden seguir o escuchar, luego en la paz del hogar, tranquilamente, en este largo fin de semana que se nos avecina, pues pueden ustedes volver a ver el programa Dinero Consentido. Avi, quería comentarte entonces, o preguntarte, vamos a pensar un poquito a soñar, digo a soñar por salirnos un poco. ¿Cuál sería el contexto que sería interesante desde tu perspectiva para favorecer el desarrollo del emprendedurismo? O sea, ¿cuál sería este entorno que, incluso tomando como referencia las propias empresas que tú tienes, ¿no? Una empresa que importa, y por lo tanto, pues, necesita relaciones exteriores, capacidad de recepción de mercancía, impuestos, etcétera, etcétera, y también en tu rol de, hotelero, que, pues necesita que vengan turistas, ¿no?, que vengan personas, tanto turismo interno como turismo exterior. Te hago la pregunta, así como paréntesis, ¿de dónde se alimenta más el hotel? ¿De turismo interno o externo? No, 90% extranjeros. Extranjeros. Entre Norteamérica y Europa, prácticamente la totalidad. Muy bien. ¿Cómo se llama el hotel? Tifacara. Tifacara. Muy bien. Excelente. Bueno, pues vamos a la pregunta inicial. Venga, vamos a ver. Antes que nada, aclarar que ese contexto que va a favorecer el clima del emprendedurismo es el mismo contexto que va a favorecer al desarrollo del país y en general a todas las clases. Claro. Es importante aclarar que no existe ese tal conflicto entre lo que es la clase empresarial y la clase trabajadora, sino que más bien cuando se dan las condiciones para que la empresa prospere, a la vez la sociedad en general prospera. Eso es muy importante aclararlo. Desde la óptica de cualquier empresario en cualquier latitud, lo que uno necesita, si uno realmente tiene el ideal de lo que es la empresa como debe ser, que es una empresa en un mundo competitivo, una empresa enfocada en el servicio, en la eficiencia, y no una empresa amparada, digamos, a unos privilegios del Estado, sino estamos hablando lo que es la empresa como debe ser,
Realmente lo que necesita el empresario es libertad económica. El empresario necesita un Estado cada vez más chico, un Estado que no absorba la riqueza que genera tanto el trabajador como el empresario en su labor conjunta, sino que un Estado que se limite a velar por el orden social, que se limite a asegurar la justicia, la seguridad ciudadana, la defensa nacional, los fundamentos básicos de cualquier país, pero un Estado que no sea tan interventor. Realmente, bajo esa premisa de un Estado chico, un Estado eficiente, la vida económica se desarrolla de gran manera y también la prosperidad general del país. Bueno, estás planteando aquí aspectos muy interesantes y que de alguna manera entran en conflicto probablemente con algunos aspectos de lo que es hoy nuestra realidad costarricense. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían entonces un poco los cambios más profundos? Y fíjate que estamos hablando también en un contexto crispado, en un contexto complicado, en un contexto además de un déficit fiscal que también nos puede llevar por delante a tirios y troyanos, como diría la frase. Es decir, ¿cuál sería un poco tu visión, ya bajando un poco a elementos más concretos, y luego hablaremos un poco cuál puede ser también la vía para caminar hacia eso, porque obviamente no podemos dinamitar de un solo plumazo la estructura actual? Bueno, el fin debe ser siempre la actividad económica, o sea, que haya una reactivación económica de nuestro país, que haya un ímpetu, digamos, en todo lo que es la producción de riqueza, y para eso tenemos que tener claro cuál es el camino, ¿verdad? Bueno, desde mi perspectiva, como te dije anteriormente, el camino viene siendo el quitarle el protagonismo al Estado y entregarlo más al mercado, a la libertad. Así que ahorita hay muchas propuestas de lo que es un ajuste estructural desde el ámbito del empleo público, desde el ámbito de las pensiones, desde el ámbito de la disminución de las instituciones del Estado, la venta de activos y demás. Todos esos temas están ahorita en boga y yo siento que la reactivación económica va desde ahí. Una vez que se logra un Estado más chico, un Estado más eficiente, de modo espontáneo, el clima empresarial empieza a efervecer. No podemos pensar que se requiere intervención del Estado para elevar esa adrenalina empresarial. Eso es algo inherente al ser humano, que realmente cuando las condiciones se dan, cuando hay libertad, cuando la astucia empresarial logra olfatear esas oportunidades de ganancia en un clima realmente libre y realmente eficiente, automáticamente el emprendedurismo emerge y la creación de riqueza que se traslada también a una mejor condición general de la población. Pero el punto número uno, como te menciono, es bajar la carga que tiene el Estado en la vida económica de nuestro país. ¿Cómo podríamos concretar? A ver, la carga desde la estructura, es decir, desde el peso económico que tiene y qué parte del PIB se lleva el Estado para mantener sus estructuras, ese puede ser un aspecto. Pero, ¿qué otro tipo de, por ejemplo, te referís a lo mejor a aspectos como el Estado como competidor, incluso empresarial, en algunos aspectos, ¿no? Como el financiero o el tecnológico, o en fin, en otros campos, ¿no? En donde, ¿a qué campos te refieres un poco por donde pudiera el Estado adelgazar? Bueno, antes que nada, el Estado absorbe la riqueza que genera la sociedad. En el tanto, digamos, nosotros dedicamos parte de nuestra generación de riqueza al pago de tributos, al pago general de todo lo que implica la existencia del Estado y sus instituciones. Tenemos que entender que la riqueza que produce la sociedad se canaliza parcialmente hacia el Estado. Cuanto menos se canaliza el Estado, más riqueza conserva el ciudadano común. Ese es el punto número uno. Como mencionas también, desde el ámbito empresarial, el Estado también es competidor de las empresas. En el tanto, el Estado compite por el capital disponible, ¿de acuerdo? A través de la participación, por ejemplo, en la deuda pública y demás. Todo esto hace que los flujos de dinero, que no vienen a hacer otra cosa que el capital disponible de la sociedad, se ve absorbido por el Estado. Por lo tanto, los empresarios tienen menos
capital disponible, tiene mayores tasas de interés y el desarrollo del país se va ralentizando. Así que es muy importante que entendamos que cuanto menos es la participación del Estado y a mayor disponibilidad de financiamiento para la empresa, menores tasas, hay un incentivo mayor para la creación de riqueza y la creación de inversiones. Claro, fíjate, Ivy, yo estoy seguro que alguno de nuestros radioescuchas estará poniendo ya epítetos, ¿no? a lo que tú estás expresando, ¿no? Y aquí, obviamente, nuestro micrófono es abierto, ¿no? a todas las opiniones. ¿Y cómo podríamos responder a los que pudieran tener el sentimiento, pero Ivy está diciendo entonces que liberalismo económico, y cómo ponemos coto a la avaricia y al desenfreno que determinados empresarios, y que la historia también nos ha demostrado que a veces ese mercado no siempre es generoso, no siempre crea riqueza, sino que a veces crea riqueza para sí mismo, no para compartirla, es decir, no siempre es una riqueza solidaria. Claro, es muy claro que el empresario tiene como mayor meta la creación de riqueza para sí mismo. Eso no significa que sea algo necesariamente malo. En el tanto, cada quien busca su bienestar. El panadero no está buscando cómo alimentar a la persona con su pan, sino está buscando su bienestar. Pero en la búsqueda de su propio bienestar existe automáticamente una mejora en el bienestar de la sociedad. Es importante tener en cuenta que lo que pone coto a la avaricia empresarial, que es algo natural, es un egoísmo natural que tiene todo ser humano, justamente es el mercado en sí. El hecho de que exista competencia implica que la única manera en la cual yo puedo ser el rey de mi mercado es a través de la credibilidad del consumidor en mí. Entonces, no hay mayor restricción para esa avaricia, para esas ganas de crecimiento exagerado por parte de cualquier empresario, que el mismo mercado. Al final de cuentas, tenemos que comprender que siempre la última palabra en un mercado libre la tiene el consumidor, y el que se declara ganador es el que es elegido por el consumidor. Así que desde esta óptica, lo primero es comprender ese concepto, que me parece que a veces el Estado nos hace creer que si el Estado no interviene, entonces las empresas van a ser extremadamente avariciosas, cuando realmente eso no es así, ¿verdad? Fíjate que aquí se plantean muchos temas muy interesantes, ¿no? Y habiendo con esta visión, porque quizás te hago una pregunta que vamos a responderla casi al volver de este segundo segmento, que el tiempo aquí se nos va. Pero claro, decís que el consumidor es finalmente el que determina y discrimina. Pero ¿vos no crees que también cuando se nos generan situaciones monopolísticas o de crecimiento exagerado, se manipula al consumidor? Vamos a dejarlo también ahí un poco como pregunta para poder volver en este debate interesante y poder un poco abordar las diferentes visiones, porque al final lo bonito y lo rico, ¿no?, de un debate de estas características es el hacer el encuentro de determinadas visiones y el poder ir complementándolas. Y con esto, amigas, pues llegamos al final de nuestro segundo segmento. Así que no se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Dinero con sentido. Un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en cuenta para empezar un proyecto como emprendedora? Todas las respuestas en Dinero con Sentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. El primer canje de deuda por naturaleza, Estados Unidos-Costa Rica, invita a las ONGs que trabajan en temas de conservación, pueblos indígenas, bosque, desarrollo sostenible y comunidades a presentar sus perfiles de proyectos para acceder a fondos del primer canje de deuda por naturaleza, Estados Unidos-Costa Rica. Para participar, consulte lineamientos y metodología en www.primercangedeuda.org/convocatoria. Plazo del 10 de septiembre
al 5 de octubre de 2018. Te invita Costa Rica por siempre y Radio Centro. Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Chivísimo, mami. Una señora llegó a enseñarnos cómo ahorrar agua y luz en la casa. ¿De verdad? Contame más. Por ejemplo, que todas las mañanas nuestra ducha tarde lo mismo que nuestra canción favorita. Así no tardamos más de lo necesario y así ahorramos agua. En Fundación Neotrópica, educamos a las futuras generaciones para que se conviertan en guardianes del medio ambiente. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Visita nuestra web neotrópica.org. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo en medio de este apasionante debate con Avi Greenspan, donde estamos hablando, bueno, pues sobre su visión también de cómo pudiera desarrollarse en mejores condiciones el emprendedurismo, cómo realmente pues el mercado, desde su visión, puede ser el que marque las reglas de juego de una sana competencia y, por lo tanto, de un bienestar del propio consumidor y genere el crecimiento y el bienestar para todos. Yo ahí le devolvía una preguntita también para debatir sobre este tipo de conceptos. ¿En qué sentido? Pues también, obviamente, el propio mercado puede crear gigantes que convierten y manipulen también al propio consumidor, aprovechándose de una manera probablemente más allá del egoísmo razonable y sano que todo empresario debe tener, pues para su bienestar, por supuesto, ¿no? Ahí quizás antes había una frase que comentó Evi, con la que probablemente no esté de todo de acuerdo, pero que es su visión, en el sentido que el empresario, además de su beneficio propio, puede y cada vez más pensar en el beneficio de los demás. Es decir, creo que hoy hay una ética empresarial que va más allá del puro beneficio económico, que hace que el empresario, cada vez más hoy, sea un empresario de valores. En ese sentido creo. Pero bueno, vamos a cualquiera de los dos aspectos que dejamos ahí encima de la mesa en este debate. Bueno, el rol social del empresario es justamente entender las necesidades del consumidor, administrar los bienes de capital, mezclarlos con trabajo y su guía empresarial para poderle dar al consumidor lo que él busca. Solamente el empresario que realmente cumple con ese rol, que es ser emisario del consumidor, logra el éxito. Estamos hablando de eso en un ámbito competitivo, en un ámbito de no protección del Estado a ciertas empresas. Justamente el monopolio, desde una óptica empírica, desde una óptica de la realidad que se puede observar, el monopolio se da en condiciones en las cuales el Estado de antemano define quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores. ¿Qué clase de la ciudadanía tienen derecho a hacer algunas cosas que otras clases no? Ese otorgamiento de privilegios por parte del Estado son los que típicamente generan monopolios. En el tanto no haya un favor o un privilegio, una preferencia por parte de una ley que otorgue al Estado, típicamente, y la realidad lo demuestra, no se conforman monopolios. Y eventualmente, si se genera un monopolio, con los cambios tecnológicos, con las diferentes oportunidades que va generando automáticamente el mercado, se van eliminando. Así que desde una realidad práctica, el monopolio tiende a existir en el tanto existe un privilegio otorgado por el Estado. A diferencia de lo que comúnmente nos hacen creer, que el Estado está ahí para impedir el surgimiento de monopolios. Claro, bien, es un tema muy interesante de debate, ¿no? Porque obviamente aquí tendríamos que repasar, ¿no?, la historia de la economía, que nos llevaría más de un programa, y de los estados, en donde obviamente, pues a veces, por ejemplo, las leyes antimonopolio en determinados sectores han evitado que determinadas entidades financieras o determinados elementos superen determinadas cuotas. Me refiero, por ejemplo, al ámbito financiero, ¿no?, que no superen cuotas del 25%, que podrían hacerlas a través de compras, etcétera, y que, sin embargo, se les pone ese coto, a mi forma de ver, muy razonable, para que realmente haya una diversidad de oferta. Y no, porque obviamente aquí es muy importante ver que el empresario, en el que creemos, por el que apostamos, por el que realmente pensamos que crea
riqueza, y de manera muy clara, es también un ser humano. Es un ser psicológico, es un ser con sanas ambiciones que en un momento pueden convertirse en ambiciones no sanas. Y la historia está llena de ejemplos a favor y en contra. Claro. O sea, y yo creo que ahí es muy interesante, ¿no?, pues introducirla, esa variable fundamental que Richard Thaler, Premio Nobel de Economía del 2017, nos vuelve a poner encima de la mesa, que es el aspecto emocional de la economía. Contra lo que muchos a veces economistas pretenden, la economía no es una ecuación, la economía es una vivencia que responde, por supuesto, a principios, pero es también una ecuación que se mueve por emociones. Claro. Y desde ahí la manipulación. Él tiene un célebre libro en donde demuestra de manera muy clara cómo los mensajes se pueden manipular y generar compras hacia un sitio, hacia otro, no para cubrir necesidades, sino para crearlas en muchas ocasiones. Pero bueno, esto es el tema interesante. Sí. Lejos de edificar al empresario, tenemos que entender que el empresario es un ser psicológico, como lo acabas de decir. ¿No? Y necesario, absolutamente. Necesario para la sociedad, pero que también vela por su propio bienestar. En el tanto el empresario observa, y aquí hablo por la generalidad, porque es un instinto humano, en el tanto un ser humano observa alguna oportunidad, o un empresario observa que a través de la legislación o a través del favor del Estado puede conseguir un privilegio, el empresario típicamente lo va a buscar. Claro. Entonces aquí el tema de fondo es si permitimos que existan esa discrecionalidad o exista esa posibilidad de buscar un privilegio a través de un lobby político, por ejemplo, o si más bien cerramos los portillos y dejamos que los empresarios en un mundo competitivo prosperen algunos y otros desaparezcan. Esa es la pregunta de fondo. Muy bien. Bueno, yo creo que queda ahí una pregunta muy interesante, ¿no? Y obviamente desde una visión que está ahí, ¿no?, y que yo creo que tiene que convivir. Fíjense que lo importante, y esto es lo que traemos también a nuestro programa, es ver cómo necesariamente tenemos que convivir diferentes puntos de vista, y que la diversidad es riqueza, que la diversidad es el principio de la libertad, el admitir la propia diversidad. Yo creo que es el núcleo a veces más difícil, ¿no?, de entender cómo de diferentes sensibilidades, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista religioso, racial, etcétera, tienen que convivir. Bueno, este es el punto importante. Yo quisiera, Amy, obviamente cualquier otro comentario al respecto con mucho gusto, pero me refiero un poco por entrar también en la situación actual, ¿no?, ver cómo afecta a un empresario, a un joven empresario, emprendedor, toda esta dinámica que estamos viviendo, en donde vemos también desde un punto de vista financiero que si no se toman decisiones ya como país, en la actual estructura del país, pues puede ser, o podemos encontrarnos en un problema realmente complicado. Me estoy refiriendo pues a un tema como la huelga, a un tema como el paquete fiscal. ¿Cuál es tu visión de estos aspectos desde la perspectiva de un joven empresario que está desarrollando unos proyectos con ilusión y con fuerza? Sí, esta dinámica afecta gravemente las expectativas de cualquier emprendedor. Y realmente cuando uno observa que el Estado va camino a una serie de acciones que van a representar más retos para nosotros, uno tiene un poco más de temor y más incertidumbre en cuanto al futuro del país. Así que por supuesto que la coyuntura económica y política del país tiene muchísimas consecuencias, tanto para el empresario nacional como para aquel que desde afuera quiere venir a colocar dinero en nuestro país. Claro, fíjate que cuando hablamos de déficit, ¿no?, en cualquier país, ¿no?, y tú has estado en diferentes países en tu carrera y bueno, y has podido vislumbrar estos equilibrios, ¿no?, entre diferentes modelos de Estado. Y has estado en Europa, etcétera, en donde bueno hay un cierto modelo de Estado protector dentro de un mercado también abierto, pero competitivo, pero Estado protector, ¿no? Yo creo que en ese sentido el modelo europeo se acerca más a eso que a un Estado hiperliberal, ¿no?, o liberal. Con diferencias, por supuesto, en los diferentes países. Pero refiriéndonos a nosotros, ahora hay una realidad, ¿no? Y comentábamos fuera de micrófono el caso de la familia, ¿no? Es decir, bueno, hoy la familia costarricense tiene un problema de ingresos. ¿Cómo soluciona ese problema?
Hoy, o sea, en el corto plazo, porque hay una realidad imperiosa. Tenemos que comer mañana, pasado, tal. Dentro de un año ya veremos, pero ¿cómo comemos mañana? Dicho así de manera un poco dramática, ¿no? Claro, o sea, lo primero, que es algo complejo, pero es entender que desde el punto de vista económico, los ingresos corresponden a la productividad del trabajo. Tenemos que tomar en cuenta que nuestro país es bajamente productivo debido a que no tenemos las cuotas de capital suficiente, o sea, no tenemos la suficiente maquinaria, no tenemos la suficiente infraestructura que hagan que el trabajo humano sea más productivo. A raíz de eso es que el país no es altamente productivo, sino lo contrario. Entonces estamos hablando que como paso uno, entender que el aumento de cuota de capital por persona es algo que va a aumentar la productividad y es algo que aumenta también el ingreso y la situación de cada quien. Por otro lado, yo lo veo más desde la óptica de que no es tanto que los ingresos sean bajos, sino qué porcentaje de esos ingresos que cada quien genera con su trabajo le quedan finalmente a él. Si tomamos en cuenta las cuotas, digamos, que le son extraídas a cada trabajador para la seguridad social, si tomamos en cuenta los impuestos al combustible, los impuestos a los alimentos, los impuestos a los servicios, si tomamos en cuenta el peso del Estado sobre la vida de cada ciudadano, vamos a entender que más que un problema de cuál es el ingreso, que cuál es el salario familiar, más que eso es un problema de cuánto de nuestra producción, de cuánto de nuestra riqueza le es entregada al Estado. Yo lo veo desde esa óptica y tengo muy claro que si lo abordamos desde la óptica del aumento en la productividad a través de la activación económica y por otro lado de que la persona sea más libre de disponer de su dinero bajando un poco el peso del Estado, vamos a lograr que la gente pueda disponer mejor del fruto de su trabajo. Sí, evidentemente, David, quizá desde un punto de vista, como tú lo expresas, razonable, ¿no? Lo que pasa que ahora hay una realidad. Ahora hay una realidad, ¿no? Esto es lo que a veces decimos en nuestro aula financiera cuando hablamos de la economía familiar. Oiga, pues mire usted, equilibre sus ingresos con sus gastos, genere más ingresos. Y probablemente la gente dice, pues sí, tiene usted razón, pero oiga, salgo a la calle y de hoy para mañana el problema que tengo es que tengo que pagar el crédito, es que tengo que pagar la colegiatura, es que no me puedo ir de vacaciones. Es decir, hay una realidad de corto, de medio y largo plazo. O sea, yo creo que probablemente lo que intuyo es que tenemos que cambiar el modelo, quizá primer elemento, pero ese modelo hay que hacerlo transitable, ¿no? Claro. Porque no podemos dinamitar, como decíamos, la situación actual de la noche a la mañana, porque entre otras cosas no habría dinero para reconstruirla. Claro. Desde la óptica de la de la economía familiar, inevitablemente va a haber próximamente aumento en la pobreza, es algo inevitable, empezando porque si llegara a aprobarse el plan fiscal, que pareciera ser una solución inevitable, por lo menos en el corto plazo, va a haber un encarecimiento de la vida, o sea, muchos servicios que no estaban o que no están actualmente grabados van a pasar a ser grabados, eso va a implicar que el costo de la vida vaya a ser mayor, principalmente para las familias más pobres, y por otro lado, el incremento, digamos, en el peso de la economía que está teniendo cada vez el Estado va a hacer que las tasas de interés tiendan al alza, encareciendo también los créditos de las familias que tienen sobre sus vehículos, que tienen sobre sus casas. Por lo tanto, no es nada alentadora a la situación ante la cual nos enfrentamos. La gente tiene que comprender que se vienen años difíciles, y ante esta situación lo único que uno puede hacer es intentar bajar el nivel de vida, bajar un poco los gastos y buscar la manera de equilibrar un poco el presupuesto. Es algo inevitable y que también está un poco más allá del alcance de la gente común. Simplemente si tenemos nuestro ingreso, lo que tenemos que hacer es bajar el nivel de vida y entender que esa es una realidad inevitable y próxima. Y probablemente aprender, y lo digo, aprender a presupuestar, aprender a vivir, bueno, más acorde un poco con esta nueva realidad que coincido que se va a volver más complicada y que se va a volver en cualquiera de las circunstancias. Si hay paquete fiscal, porque se va a encarecer la vida. Por mor de, bueno, pues de algunos nuevos impuestos, pero si no hay paquete fiscal, porque la situación actual del Estado le va a costar mucho más financiarse y al final eso va a repercutir en el precio del dinero. Es decir, como quiera, vamos a tener una situación problemática. Yo también diría no dramática,
cuidado, porque creo que también es importante no generar dramatismo, pero sí responsabilidad, sí importancia, y yo creo que Ivy, pues también con sus iniciativas, propone estos aspectos, que tenemos que hacer una transición hacia un modelo diferente, pero que va a pasar por un espacio donde hay que socarse la faja para realmente poder transitar hacia una situación que esperemos pues sea de mayor bonanza económica. Con esto, amigas y amigos, llegamos al final de nuestro tercer segmento. No se nos vayan, volvemos en 1 minuto y medio. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Alto Aguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Soy Luzania Víquez, presentadora de televisión. Yo como costarricense y como mujer estoy consciente que la salud de un niño o una niña es esencial. Es por eso que me uno a la Feria de Salud Sonrisas Saludables. Únase usted también y juntos podemos contribuir a la salud de muchos niños y niñas que necesitan de su ayuda. Fundación Construyendo Sonrisas. Para más información, visítenos en Facebook en nuestra página Construyendo Sonrisas en CR. Llámenos 2244 9090. Hacemos un llamado a la tolerancia, al respeto y a la humildad. Que los temas urgentes del país no se conviertan en luchas de egos ni caprichos. Costa Rica, más que nunca, nos llama a la calma, a la unión y al respeto. Respetemos a quienes defienden su derecho a no estar de acuerdo y también respetemos a todos los que quieren trabajar en normalidad. Respetemos a quienes tienen problemas de salud y deben ser atendidos. Respetemos a quienes legítimamente quieren decir no a más impuestos. Pero que nada interrumpa el rumbo de progreso y bienestar que debe mantener nuestra querida Costa Rica. Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Amigas, amigos de Dinero Consentido, aquí volvemos con ustedes, con Ivy Grispan, con quien estamos debatiendo, ¿no? Y de manera juvenil y acalorada, como corresponde a este programa, pues sobre, cómo ve un joven emprendedor las líneas o las vías de solución para un problema no fácil, un problema que ojalá pudiéramos hacer como la bruja encantada, mover la nariz y solucionar los problemas. Bueno, la realidad es más compleja y obviamente pues sabemos que esto no puede ser así. Yo me he quedado con un concepto que para mí es muy querido y que me parece muy importante, ¿no? Que es el concepto de productividad, porque no hay riqueza sin productividad. Si no producís, no ganás, hablando así en tico. Entonces, ¿cuál sería tu visión a este respecto, Ivy, para generar una industria, una infraestructura, una mentalidad más productiva en nuestro país? Bueno, lo primero, para aumentar la productividad de la sociedad, siempre el primer paso va a ser aumentar la acumulación de capital, o sea, aumentar la cuota de capital por ciudadano promedio. Muy bien. El aumento de capital no es otra cosa que el aumento en bienes reales que logren aumentar el output, que logren aumentar la cantidad de producto que yo genero por tiempo invertido y demás. Estamos hablando que una sociedad altamente capitalizada, o sea, una sociedad capital intensiva, que dispone de mucha maquinaria, que en vez de tener personas cavando con pala, tiene tractores que hacen el trabajo de 500 agricultores, o que tiene maquinaria de construcción que hace el trabajo de 100 albañiles, es una sociedad que logra crear mucho más riqueza. Entonces, para que seamos una sociedad más productiva, el primer punto que tenemos que favorecer es la acumulación de capital. La acumulación de capital implica la libertad de las empresas de disponer y de reinvertir los frutos de su gestión, o sea, que los beneficios puedan ser reinvertidos. Cuanto más se castigue la acumulación de capital,
menos riqueza va a generar a futuro la sociedad. Muy bien. Ahí estamos hablando, por supuesto, de una perspectiva, obviamente, de generar oportunidades. En la medida que yo pueda invertir, pues puedo generar mayor riqueza. Tú hacías ahí una mención, ¿no?, que era, en vez de 500 personas cavando, tractores. Me viene a la mente, ¿qué hago con los 499 restantes, no? Porque eso es también parte del problema. O sea, es parte de la ecuación para generar una sociedad rica, claro, y productiva. Tenemos que comprender esa realidad desde un ámbito dinámico. En realidad no es que hoy compro tractores y quedan 400 desempleados. La dinámica de la historia ha sido distinta. Por ejemplo, hace 200 años, más del 90% de la población dependía de la agricultura. Estaban todos en el campo, y hoy día en las sociedades más desarrolladas, una proporción muy baja de la población se dedica al campo. Aún así, el fruto de la agricultura es mucho mayor hoy día que antes y alimenta a muchos millones más que antes. Estamos hablando que conforme la sociedad evoluciona, se van creando nuevas oportunidades y nuevos ámbitos que antes no existían. Hoy día tenemos las tecnologías digitales, hoy tenemos los medios de transporte, hoy tenemos muchas cosas que antes no teníamos y mañana tendremos muchas cosas que hoy no tenemos. Entonces, todo este problema tenemos que analizarlo desde un ámbito y desde una óptica dinámica, no estática. Efectivamente. Así que en el tanto se logre favorecer la acumulación de capital, y esto no solamente favorecer al empresario, porque también hoy día el mayor capitalista es el trabajador, que tiene sus fondos acumulados y sus fondos ahorrados en fondos de pensiones que deberían de ser utilizados para el crecimiento de la economía, para el uso productivo de ese dinero. Hoy día estos dineros también son compiten en el ámbito privado con el ámbito público y hace que este flujo de capital se disperse y se vaya en gran medida a actividades poco productivas, que son las actividades del Estado. Así que es importante que favorezcamos siempre la permanencia, la acumulación, la creación de capital, y eso va a hacer que nuestra sociedad sea más productiva y posteriormente haya mayor bienestar para todos. Bien, bueno, estamos conociendo obviamente el punto de vista de A.B. Greenspan en relación un poco con cómo generar una mayor productividad. Y bueno, yo creo que como ejemplo me gustaría un poco pues conocer con un poquitín más de detalle lo que son tus emprendimientos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de un hotel. Háblanos un poquito de tu hotel. Bueno, es un hotel en La Fortuna de San Carlos, está ubicado al lado de la catarata. Qué bien. Y realmente tiene una belleza escénica única, es una paz que se respira tremenda, así que afortunadamente creo que es un hotel que está ubicado en mi zona favorita del país y de las zonas favoritas del mundo. ¿Cómo se llama el hotel? ¿En antena? El hotel se llama Tifacara. Tifacara, ok, muy bien. Así que las personas que quieren ir a Tifacara, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde llaman? Bueno, pueden buscarnos en Facebook, pueden buscarnos en la página web, tifacara.com, o nos pueden llamar también al 2479-4775, y estamos para servirles cuando deseen visitarnos. Y disfrutar, ¿no? Disfrutar de un lugar paradisíaco. Disfrutar de la paz de La Fortuna de San Carlos. Excelente. Y por otra parte hay otro proyecto también de importación de bienes de baños. ¿Qué línea es la que trabajas? Bueno, es línea de baño, principalmente lo que es loza sanitaria, grifería, accesorios de baño, de la marca Velayo. Esta marca se consigue en las principales ferreterías y salas de acabados del país, y realmente tiene como valor agregado lo que es la parte estética, lo que es el desempeño funcional, y es un producto de muy alta calidad. Muy bien, pues muchísimas gracias, A.B., por tu presencia hoy en Dinero Consentido. Ves que el tiempo se pasa rápido. Venía con el temor de que era su primera intervención radiofónica, pero como si no lo hubiera sido. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí con usted. Y por supuesto, pues aquí abierto a que estés en otras oportunidades. Y a todos ustedes, amigas, amigos, muchísimas gracias por su fidelidad. Que pasen un maravilloso fin de semana y disfruten todo lo que puedan. Nuevamente el lunes nos vemos. Recuerden, a las 8 de la mañana tienen su cita con Dinero Consentido. Feliz fin de semana. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero Consentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes. Le esperamos en nuestra próxima cita.